Miles de manuales impresos en Berlín. Esa fue la prueba definitiva. Los soldados alemanes, equipados con las mejores ametralladoras del mundo, no solían molestarse con el equipo enemigo capturado. Lo consideraban basura. Pero cuando ponían sus manos sobre una Bren británica, la historia cambiaba. La adoraban. Tanto que el alto mando alemán tuvo que imprimir guías técnicas en su propio idioma y distribuir el arma masivamente entre sus tropas. ¿Por qué el ejército más orgulloso de Europa codiciaba el arma de sus rivales? Parecía una contradicción táctica, pero la respuesta estaba en la ingeniería, fiabilidad absoluta bajo fuego. Ahora vas a ver exactamente por qué. Retrocedamos. Para entender la leyenda, hay que mirar el desastre previo. Años antes de la Segunda Guerra Mundial, la tensión global subía como la espuma. El ejército británico revisó sus arsenales y se topó con una realidad fría. Sus mejores armas eran reliquias. Eran las mismas que usaron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La ametralladora Lewis, un monstruo con un cargador circular encima, parecía un cañón de artillería portátil. Pesaba casi 14 kilos estando vacía. Era demasiado compleja. Producirla en masa para una guerra moderna era inviable. Además, el cargador de plato era lento de recargar. En el barro del campo de batalla se atascaba. Tampoco tenía sistema de cambio rápido de cañón. El fuego sostenido era imposible. La otra opción era la Vickers. Resolvía el sobrecalentamiento con agua, pero era un diseño estático, pesado, anclado al pasado. Servía para defender una posición fija, no para la guerra móvil y rápida que todo el mundo esperaba. El mundo ya miraba hacia las ametralladoras refrigeradas por aire. Londres necesitaba una solución urgente. El Comité de Armas Pequeñas abrió un concurso. Buscaban un arma que reemplazara a las dos anteriores. Comenzaron las pruebas competitivas. Fue una pelea de perros entre ingenieros. La Madsen danesa contra el Bar americano. La Hotchkiss francesa contra la Beardmore británica. El Browning Automatic Rifle, conocido como Bar, destrozó a la competencia en las primeras pruebas. Era superior, pero tenía un defecto fatal: el precio. El presupuesto británico de posguerra era ridículo. No podían permitirse ese lujo. Siguieron experimentando con diseños extraños hasta que algo captó su atención. No vino de América, vino del este. Era la ZB-26 checoslovaca, fabricada en la factoría de Zbrojovka-Brno. Los británicos la probaron, les gustó. Enviaron notas de vuelta a la fábrica checa para refinar el modelo. Así nació la ZB-30. Pero había un problema técnico grave: el calibre. El arma original disparaba el 7.92 alemán, munición sin reborde. Los cartuchos se apilaban perfectamente unos sobre otros en un cargador recto. Pero los británicos querían usar su famoso calibre 303, munición con reborde. Al apilarse, los rebordes obligaban a que las balas formaran una curva. De ahí nació la forma icónica de banana del cargador de la Bren. A primera vista parecía un cambio estético menor, pero en realidad fue una pesadilla de ingeniería. El riesgo de fallo era alto. Si un cartucho quedaba con el reborde detrás del siguiente, se producía un bloqueo. El arma no alimentaba. Se escucha el clic metálico, pero no hay disparo. Los soldados veteranos aprendieron el truco rápido. Nunca cargaban 30 balas, solo 27 o 28. Así el muelle del cargador no estaba bajo tensión máxima. Menos presión, menos fallos. Cada bala debía insertarse con atención quirúrgica, el reborde siempre por delante del cartucho anterior. Llegaron las pruebas de tortura. Los prototipos dispararon más de 140.000 rondas, una brutalidad mecánica. En el video de las pruebas se intuye el calor, el metal humea. Los muelles de retroceso se rompieron varias veces. Nadie se dio cuenta. Solo lo notaron al detenerse para la limpieza de rutina. El arma seguía disparando con los muelles rotos. El cajón de mecanismos inferior se agrietó. Tampoco importó. La Bren escupía fuego sin detenerse. La competidora, la Vickers Berthier, quedó humillada. La decisión fue unánime. Gran Bretaña pagó 3 libras a la fábrica de Brno por cada arma producida. ¿Y el nombre? Una mezcla simple: BR de Brno, EN de Enfield, la fábrica inglesa, Bren. Las primeras unidades salieron de la línea de montaje a finales de 1937. Antes de ir al combate, analicemos la máquina. La Bren Mark I pesaba 10 kilos. Cadencia de fuego cíclica, entre 480 y 540 disparos por minuto. En fuego sostenido, contando cambios de cargador y cañón, bajaba a 120. Estaba pensada para disparar desde bípode. El trípode existía, pero era raro.
solo se entregaba uno por cada 3 armas. El sistema de gas era una joya. Tenía un regulador ajustable. Desierto con arena, abrías el gas. Ártico a 50 bajo cero, ajustabas la válvula. Funcionaba igual en el infierno que en el hielo. Pero lo mejor era el cañón. El sistema de cambio rápido salvaba vidas. Una palanca frente al cargador, un giro para desbloquear. Agarrabas el cañón por el asa de transporte. No necesitabas guantes ni trapos de amianto. En la grabación se ve, las manos del operador tocan el asa, sacan el acero al rojo vivo y deslizan uno frío. Un equipo entrenado lo hacía en 3 segundos. La doctrina dictaba cambiarlo cada 10 cargadores. Las miras estaban desplazadas a la izquierda. Obligatorio porque el cargador estaba arriba, bloqueando la visión central. Pero esto era solo el principio. Llegó la realidad. 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Londres revisó sus números. Tenían unas 30.000 ametralladoras Bren distribuidas entre sus soldados. Los generales miraron las cifras y se sintieron seguros. Creían tener una potencia de fuego ligera impresionante para la época. Estaban a punto de descubrir su error de la peor manera posible. Se avecinaba uno de los mayores desastres en la historia de las operaciones militares. 1940. El cuerpo expedicionario británico desembarca en Francia. Con ellos llega la ametralladora Bren para su primera gran prueba de fuego, pero no hubo ofensiva. En su lugar, los tiradores de Bren cubrieron una retirada tras otra. Los alemanes usaban la Blitzkrieg, una táctica que aplastaba todo a su paso. Las fuerzas británicas retrocedían hacia Inglaterra de forma frenética. Intentaban salvarse de un enemigo que llevaba años preparándose para este momento. ¿Podían los británicos detener el avance? Parecía imposible, pero tenían que intentarlo. A 30 millas de Dunkerque, los Royal Scots recibieron una orden suicida. Debían enfrentarse a la división SS Totenkopf. El objetivo era ganar tiempo para la evacuación del grueso del ejército. Fueron sacrificados. La orden fue clara: luchar hasta el último hombre. Y eso hicieron. El combate fue brutal. En la grabación de los hechos se nota el caos. Los comandantes de batallón recogían las Bren de los caídos. Sostenían la línea hasta que ellos mismos morían. La Bren causaba bajas masivas entre los alemanes, pero nada podía detenerlos. Los británicos solo compraban minutos con sangre. La caída de Francia fue una catástrofe para el orgullo militar de Londres, pero fue peor para su arsenal. De las 30.000 ametralladoras Bren fabricadas, solo 2.300 volvieron a Gran Bretaña. El resto quedó en las playas de Dunkerque. El ejército escapó de la aniquilación total, pero lo hizo con las manos vacías. Dejaron atrás casi todo su equipo pesado. Ahora el enemigo estaba a las puertas. La invasión de las islas británicas parecía inminente. El país buscaba armas desesperadamente. Surgió entonces la llamada arma de los mecánicos. Eran versiones improvisadas y simplificadas de la Bren y otros fusiles. Se fabricaban en talleres de emergencia para armar a tropas que no tenían nada. Así nació el subfusil Sten. Fue el arma más barata de toda la guerra. Pero esto era solo el principio. Cuando ganaron la batalla de Inglaterra, la amenaza de invasión disminuyó. La producción normal de la Bren se reactivó. Decenas de miles de unidades de la Bren Mark II salieron de las líneas de montaje. Era una versión simplificada que reducía el coste un 25%. Su destino era el norte de África. Mientras tanto, los alemanes daban un uso distinto a las armas capturadas. Tras Dunkerque, la Wehrmacht se hizo con casi todo el inventario británico. Capturaron 27.000 ametralladoras Bren. Lo más sorprendente es que a los alemanes les encantó el diseño. La renombraron como MG-138E. La letra E significaba origen inglés. Imprimieron manuales para sus soldados y las repartieron por todo el frente. Se usaron en defensa de costas y unidades de ocupación. Los alemanes ya conocían el mecanismo. Años antes, los checos habían fabricado versiones de esta arma para el cartucho Mauser de 7,92 milímetros. Alemania ya controlaba las fábricas checas. Por eso, esta familia de armas se convirtió en el diseño extranjero más importante para el servicio alemán. Se usaron masivamente antes de que la producción de la MG-34 lograra estabilizarse. Había una diferencia técnica clave. La MG-34 era un arma de precisión, pero delicada. Fallaba con la suciedad del campo de batalla. En cambio, los soldados amaban la Bren. Funcionaba en cualquier condición. Tenían un respeto absoluto por su fiabilidad. Al inicio de la guerra, una sección de infantería británica tenía 8 hombres. Estaba el comandante, el tirador de Bren, su asistente y 5 fusileros.
Cada fusilero cargaba 2 cargadores de Bren además de su propia munición. El asistente llevaba 6 cargadores más y un cañón de repuesto. Todos estaban entrenados para dispararla. Si el tirador moría, otro ocupaba su lugar de inmediato. Una patrulla solía llevar más de 30 cargadores. Valoraban el fuego automático por encima de todo. Pero la situación iba a cambiar pronto. 1941. El desierto del norte de África fue el primer examen real para la ametralladora Bren. Los soldados británicos aprendieron una lección inmediata. El arma era quirúrgica. Mientras otras ametralladoras se atascaban con la arena, la Bren funcionaba sin errores. Su precisión era casi irreal para un arma de apoyo. ¿Cuál era el secreto de su puntería? Un diseño mecánico simple. El sistema accionado por gas movía las piezas solo hacia adelante y hacia atrás. No había vibraciones laterales que desviaran el cañón. Tenía un bípode ajustable, una empuñadura de pistola ergonómica y un asa de transporte que servía de apoyo extra. Todo esto permitía un control total. En manos de un tirador experto, una ráfaga de 5 disparos de una Bren era tan cerrada como 5 tiros individuales apuntados. Era un bisturí de metal. Se usaba específicamente para silenciar nidos de ametralladoras alemanas. Los artilleros británicos colocaban ráfagas cortas de 3 a 5 balas justo sobre las cabezas del enemigo. No desperdiciaban munición. A diferencia de otras armas que rociaban balas al azar, la Bren concentraba el fuego. La táctica de la infantería británica se basaba en el concepto de un pie en el suelo. Un grupo avanzaba mientras el otro cubría. Luego intercambiaban roles. La Bren era el corazón de este sistema. El grupo de la ametralladora suprimía al enemigo con precisión absoluta, permitiendo que los fusileros ganaran terreno. Una vez posicionados, los fusileros cubrían el avance del equipo Bren. Era un baile mortal perfectamente coordinado. A primera vista, la precisión es una ventaja, pero en realidad, los soldados bromeaban diciendo que era demasiado exacta. Al tener un grupo de disparo tan cerrado, no era tan efectiva para detener ataques de infantería masiva. Otras ametralladoras creaban un cono de fuego más amplio que alcanzaba a más objetivos a la vez. La Bren, en cambio, disparaba a un punto concreto. Pero el arma tenía más funciones. Se montaba en trípodes para defensa antiaérea, utilizando cargadores de tambor de 100 disparos y miras de araña. Aquí aparece un detalle curioso de la burocracia militar. La culata tenía un pequeño perno de metal necesario solo para los soportes antiaéreos. Se siguió fabricando ese perno en todas las piezas de repuesto hasta 1976. Nadie se molestó en actualizar la lista de producción durante décadas. En el video se registra el fracaso, el ataque a Dieppe. Fue allí donde se probaron los tambores de 100 balas en combate real. El resultado fue un desastre total. Al igual que el resto de la operación, los cargadores fallaron. Se atascaban en los momentos más críticos, dejando a los artilleros Bren indefensos frente al fuego alemán. Muchos murieron intentando desatascar sus armas en la orilla. 113.000 unidades producidas. Esa es la cifra del Universal Carrier, mejor conocido como el Bren Carrier. Es el vehículo blindado de combate más fabricado de la historia. En los primeros modelos, la Bren iba sujeta a un soporte metálico. Más tarde, simplemente la apoyaban sobre un bloque de goma en una ranura. El operador la sostenía con las manos porque sabía que tendría que desmontarla rápido para luchar a pie. Pero el chasis era versátil. Los británicos modificaron estos vehículos para llevar de todo: rifles antitanque Boys, ametralladoras pesadas Vickers, morteros y lanzagranadas Piat. Incluso existió la variante Wasp, que era un lanzallamas sobre orugas. Los modelos estadounidenses llegaron a montar ametralladoras Browning calibre 50. Era una plataforma de combate total. Abril de 1945. Solo faltaban semanas para la rendición de Alemania. En el norte de Italia, el cabo Thomas Peck Hunter, un comando de la Marina Real de 21 años, se enfrentó a lo imposible. Su unidad estaba atrapada. Los alemanes tenían una línea defensiva con 9 ametralladoras y morteros. Cubrían 200 metros de terreno completamente abierto. No había dónde esconderse. Hunter tomó su Bren y empezó a correr. Cruzó el campo abierto disparando desde la cadera mientras las balas alemanas silbaban a su alrededor. Recargó en pleno movimiento sin detenerse. Llegó a las posiciones enemigas, despejó varias casas él solo y capturó a 6 soldados alemanes. Pero su sección seguía inmovilizada por el fuego cruzado. La decisión de Hunter fue definitiva. Se subió a una pila de escombros para que todos pudieran verlo. Se convirtió voluntariamente en el blanco principal. Disparó su Bren para atraer todo el fuego enemigo hacia él,
permitiendo que sus hombres avanzaran. No dejó de disparar hasta que una bala de ametralladora le dio en la cabeza. Recibió la Cruz Victoria a título póstumo. Así terminó su guerra. 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial no detuvo la historia de esta arma. Al contrario, su vida operativa apenas comenzaba una nueva fase. En la década de 1950, Gran Bretaña adoptó el cartucho OTAN de 7.62 por 51 milímetros. El ejército tenía un dilema sobre la mesa. Debían diseñar una ametralladora ligera desde cero o adaptar el inventario de Bren existente. ¿Cuál fue la decisión final? Las pruebas militares fueron claras. La conversión era mucho más barata y eficiente que fabricar un modelo nuevo. Así nació la ametralladora ligera L4, que entró en servicio oficial en 1955. A simple vista, un cambio menor, pero en realidad una reconstrucción técnica profunda. El nuevo cartucho no tenía reborde en la base, lo que obligó a modificar el mecanismo interno. En las imágenes de la época se nota el cambio principal. El famoso cargador curvo desapareció. Fue reemplazado por un cargador casi recto de 30 disparos. Se fabricaron solo unas pocas miles de unidades de la serie L4. Poco después, la FN MAG, alimentada por cinta, ocupó el puesto principal para fuego de apoyo sostenido. Pero antes de su retiro parcial, el diseño enfrentó una situación irónica. Durante la Guerra de Corea, las fuerzas británicas usaron sus viejas Bren de calibre .303. En el frente, el enemigo usaba exactamente la misma arquitectura. Los soldados chinos cargaban modelos ZB-26 fabricados en China. En el campo de batalla, ambos bandos se disparaban entre sí con la misma ingeniería básica. Los conflictos postimperiales de Gran Bretaña mantuvieron el arma en el frente. Durante la emergencia malaya, entre 1948 y 1960, la Bren fue la pieza clave. En la selva cerrada, su ligereza era una ventaja táctica sobre las ametralladoras de cinta. Se escucha el ruido de la maleza y el peso del equipo. Los soldados preferían la maniobrabilidad de la Bren en el barro y la humedad. Incluso las unidades del SAS llevaron la versión L4 a la rebelión de Dhofar en Omán. En el desierto, la logística era un desastre. La economía de munición era vital y la Bren permitía disparos controlados y precisos. Sin embargo, el récord de permanencia no pertenece a Europa. El ejército de la India mantuvo el diseño en uso durante más tiempo que nadie. Tenían fábricas produciendo este modelo desde 1942. La producción no se detuvo al terminar el siglo XX. Continuó activamente en el nuevo milenio. La cámara registra una prueba definitiva. En fotografías del año 2009, se ve a soldados indios patrullando con ametralladoras Bren de fabricación nacional. El diseño finalmente se retiró del servicio en la India en el año 2012. Fueron más de 70 años de fabricación ininterrumpida. Así terminó la vida de una leyenda del acero.